Bueno, muy buenos días, Nasli, buenos días. Vamos a comenzar esta cuarta y última conferencia de su curso de ganadería intensiva doble propósito. Sean todos bienvenidos, recordándoles que esta eh, conferencia está siendo grabada y es publicada en la carpeta grabación conferencia web, donde están eh, todas las conferencias que hasta ahora hemos orientado en este curso virtual del SENA. Bueno, este es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a tener lectura, vamos a hablar un poquito del desarrollo del curso. Vamos a tener una charla técnica sobre esta semana, un tema bien interesante que es la reproducción animal. Y finalmente vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios y dudas. Nasli, agradezco tu participación. En el transcurso de la conferencia, pues, se incorporarán los demás aprendices. Entonces, sin más preámbulos, demos inicio. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todos los participantes de este curso, a todas las personas que se matricularon y con juiciosa y copiosamente a bien han participado. Estamos en la recta final del programa. Ya este programa se cierra el día viernes, Dios mediante, a mediodía del día viernes. Estamos esperando de que ya se cierre el curso. O sea que, como dirían los comentaristas deportivos, final no va más. Este curso ya tiene fecha final, entonces día 12 de noviembre del 2021. Estamos finalizando labores de este curso, así que por favor, es de recordar que para aprobar el curso se necesita tener el 100% de las actividades aprobadas. Es importante tener eso. Cierta vez alguien me escribía, profe, pero es que uno aprueba con el 60, con el 75. Y para ser sincero, no hemos encontrado ninguno de los tutores del SENA la normatividad que diga que para aprobar el curso se aprueba con el 65, con el 50%, ¿no? Es criterio del instructor. Sin embargo, la normatividad del SENA recuerda que para aprobar el curso se necesita tener el 100% de las actividades aprobadas. Entonces, a manera de recorderis, pues empezamos este curso con 4 unidades. Primera trabajamos razas, la segunda trabajamos alimentación, eh, la tercera trabajamos sanidad, que fue la conferencia de la semana pasada. Y finalmente tenemos esta conferencia que ya está disponible y la estamos orientando en este momento, que se llama reproducción animal. Y vamos a trabajar un tema bien interesante que es la reproducción bovina. No sin antes recordar eh, que por favor, muy atentos, ya el viernes a la mediodía, o sea, el viernes 12 al mediodía, ya la plataforma va a tener cerrado todos los accesos y entonces va a ser muy difícil de que puedan subir las evidencias. Entonces, sin más, recordar, discúlpenme lo incisivo, pero porque es que ya estamos pendientes, porque ocurre algo normalmente cuando cierro el curso y no están pendientes, entonces empiezan a enviarme las evidencias a mi correo electrónico, a mi WhatsApp, y pues les quiero recordar que en el libro de calificaciones debe quedar el, el soporte para esa calificación. Entonces, si me lo envían a mi correo electrónico, al foro o al correo interno de la plataforma, a mi WhatsApp, pues en el libro de calificaciones no va a quedar ningún soporte y por tanto la evidencia no va a tener ninguna validez porque pues para calificar debe estar abierta la evidencia.
Entonces, por favor, subir las evidencias como es y por favor también, si les piden un documento, pues hay que hacer el documento. Si piden una presentación, hay que hacer una presentación. Si les piden una cartilla, hay que hacer una cartilla. No es sencillamente abrir la caja de comentarios de la evidencia y escribir cualquier cosa y eso ya es válido. Entonces, muy pendientes con eso porque muchas evidencias no son válidas y pues como les digo, si no hay documento soporte, pues la calificación no va a ser aprobatoria. Entonces ahí sí, pues, lastimosamente, tenemos que entender que pues hay que cumplir con la normatividad que nos exige la evidencia en ese momento. Bueno, en cuanto a esta semana, que inicia hoy es 8, estoy mal, vamos a ver, y en efecto, hoy es 8 de noviembre, eh, y pues tenemos para esta semana, si no estoy mal, 3 evidencias a participar. Una de ellas es un foro que ya está abierto, ya está disponible desde hoy desde que comenzó el día, el foro está abierto, ya podemos participar, podemos hacer nuestras participaciones, nuestros comentarios. Recuerden que la participación en el foro que se llama Reconocer los aspectos inherentes al ciclo estral de la hembra bovina, ese foro es de participación obligatoria y tiene calificación. Es un foro calificable. Entonces, por favor, hay que entonces ya empezar a participar en él. Ya está abierto, ya está disponible y pues sencillamente lo que vamos a hacer es entrar en él y vamos a hablar, vamos a responder la pregunta que dice, pues, ¿cuáles son los aspectos inherentes al ciclo estral bovino? Eso es lo que vamos a responder ahí y pues vamos a hacer nuestros comentarios. Si a ustedes les parece, pueden hacer los comentarios de los compañeros. Eh, Pueden comentar la participación si están de acuerdo o no de lo que alguno de sus compañeros dijo. Sin embargo, les quiero recordar que pues son solamente 2 participaciones, 2 comentarios por compañero y si no quieren, pues no es obligatorio. O sea, no es que esté sujeto a la calificación. Sencillamente es que si ustedes quieren hacer la participación y comentarlo a sus compañeros, bien sea, pero si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. No va a haber ninguna restricción. Entonces, pues sencillamente pueden ingresar al foro dando clic aquí donde dice ver foro o sencillamente en el ingreso de la plataforma en el menú izquierdo donde dice foro, pues le dan foros, ahí le va a aparecer reconocer los aspectos inherentes foro técnico y hacen su participación. Para esta semana también tenemos una evaluación online que se llama identificar los aspectos relacionados con la reproducción en los bovinos. Esta evaluación online, también les quiero recordar, tiene intentos múltiples, es decir, pueden participar, pueden presentarla y pueden presentarla las veces que ustedes lo consideren conveniente. Eh, Ingresan a la plataforma y le dan clic aquí donde le estoy haciendo el circulito, ahí dan ver la evaluación, tiene intentos múltiples y no tiene restricción de tiempo. Lo que sí les quiero recordar es que no va a estar abierta, perdón, hasta el día 12, al mediodía. Ya después de las 12 del mediodía, ya a las 12:01, ya está cerrada la plataforma y por tanto ya la evaluación no se va a poder presentar. Así que entonces les quiero eh, recordar y de manera muy respetuosa eh, invitarlos a que participen en las evidencias de esta semana, el foro, la evaluación y también tenemos un folleto, un documento que vamos a hacer, que este folleto, sencillamente lo que hacemos es, damos clic aquí. Bueno, aquí vamos navegando cada una de las evidencias que tenemos. Entramos a esta que dice manejar aspectos reproductivos al interior de la finca ganadera.
vemos las instrucciones que están acá, ¿cierto? De la evidencia. Y ella lo que dice es seleccionar una finca de doble propósito donde está. Si no tenemos acceso a una finca, podemos simular una finca, podemos construir una finca simulada de manera hipotética. Y en esa finca, pues vamos a explicar la implementación de las técnicas o de las biotécnicas reproductivas comúnmente más usadas. Una de ellas sería la inseminación artificial y la otra la transferencia de embriones. Estas que, que se aplican en la finca, cómo se aplican, cómo es su procedimiento, qué implicaciones técnicas tiene. Y lo vamos a hacer en un folletico. Ese folleto lo podemos construir en cualquiera de los archivos del Office. Podemos trabajar en Publisher, que es como el más común, pero si usted dice, no, profe, no sé manejar el Publisher, entonces pueden trabajar en PowerPoint o pueden trabajar en Word. De hecho, a mí me han entregado documentos en Excel que pues para organizarlo por la cuestión de la tabla les queda mejor. Es totalmente válido. Algunos han hecho lo han hecho a mano en una hojita de documento, una hoja de bond. Lo hacen, le toman la fotografía y lo suben y también es totalmente válido. Entonces, ¿qué es lo importante? Si el documento, si la evidencia, perdón, exige que se haga un folleto, pues sencillamente lo que vamos a hacer es eso. Vamos a construir el folleto para que sea válido. No es solamente escribir lo que vamos a escribir en el folleto, en la caja de comentarios, entregarlo y fuera. Recuerden que esa evidencia no es válida. Entonces, por favor, vamos a hacer eso. Bueno, también les quiero recordar que ese folletico, pues ilustrémoslo con imágenes. Pongámosle imágenes, fotografías, que si no es propia la podemos sacar de la internet, podemos poner ahí. Y finalmente, pues esas foticos, ese folletico, lo vamos a entregar ahí donde dice evidencias en el menú izquierdo de la plataforma territorio. Van a buscar la evidencia a reproducir, la semana de reproducción, que es la cuarta semana, y donde dice manejar los aspectos reproductivos al interior de la finca ganadera, vamos a darle clic ahí, vamos a juntar la evidencia y la vamos a enviar. Entonces, para esta semana, vámonos un poquito, tenemos 3 evidencias, el foro, que ya está abierto y está disponible. Segundo, la evaluación online, que también está abierta y está disponible, tiene intentos múltiples. Y el folleto, manejar los aspectos reproductivos al interior de la finca ganadera. Ya con esto, pues, daríamos cierre a todas las evidencias que hemos tenido durante estas 4 unidades de formación que hemos tenido en su curso de ganadería, perdón, su curso de, sí, de ganadería intensiva a doble propósito. Confundí con el de alimentación bovina, qué pena. Entonces, con este cursito de ganadería intensiva a doble propósito, pues la intención es cumplir todo. Bueno, pues ya, sin más preámbulos, entremos en la charla técnica de esta semana. Bueno, la reproducción bovina es un aspecto, digamos que donde confluyen todos los aspectos y todos los esfuerzos técnicos que hemos tenido en la ganadería. Es decir, todos los esfuerzos de alimentación, todos los esfuerzos de sanidad, todo el componente genético que tenemos va a concluir en la reproducción. ¿Y por qué? Porque es que los animales, biológicamente, cuando tienen suplidos todos sus requerimientos, entonces se reproducen. Cuando falta alguna cosa, eh, el bovino no se reproduce, es decir, cuando le falta el alimento, no se reproduce, cuando le falta el agua, cuando está en condiciones de estrés, existe un bloqueo.
De hecho, es curioso que la única especie que se reproduce en condiciones adversas es la humana. Los animales en condiciones adversas no se reproducen. Su reproducción se frena. Entonces es interesante tener en cuenta eso porque en este momento, si nosotros analizamos todo lo que hemos venido viendo y confluyéndolo en la producción, pues el desenlace o la consecuencia de una buena alimentación, de una buena sanidad y de tener la genética ideal, pues obviamente va a concluir en la reproducción. La genética, dicen que para que ésta se exprese, hay dos componentes, la nutrición y el medio ambiente, que lo veríamos en una ecuación. Genética es igual a nutrición más medio ambiente, refiriéndonos de que debe tener todos sus requerimientos nutricionales cumplidos, pero la raza pues debe ser, perdón, biogenéticamente adaptada al medio en el que estoy. Entonces, perdón, ay Dios. En ese sentido, entonces, la reproducción bovina, vista de una manera técnica, pues nos implica conocer el aparato reproductivo de los bovinos, entendiendo que el 90% de los genitales de la hembra es interno. Entonces nosotros no lo vemos y por tanto pues nos exige un poquito de entendimiento, a diferencia en el macho, que en el macho sí lo vemos. En el macho la mayoría de los órganos genitales son externos. Entonces con eso pues entendemos que funcionalmente en la hembra son internos, en el macho son externos. Anatómicamente, ahora, perdón, fisiológicamente, la hembra tiene un comportamiento poliéstrico anual cada 21 días, sobre todo nosotros en un país como el de Colombia, que no es estacional, que tenemos sol todo el año. No tenemos inconvenientes de tener temporadas de monta ni nada de eso. Eh, sí tenemos unas temporadas en las que la reproducción es más eficiente, y es porque está lloviendo, porque tenemos forraje en bueno, en las zonas donde no son inundables. Entonces, en las zonas que no son inundables, donde está lloviendo, es la época donde hay forraje, donde abunda el forraje, y entonces son épocas donde la reproducción es más eficiente, en contraposición en las épocas cuando no hay lluvias, hay verano, entonces el forraje escasea, y entonces, como les dije inicialmente, el bovino, cuando hay condiciones adversas, frena la reproducción. En las zonas inundables, pues las zonas inundables se usa cuando la cuestión es, hay bonanza, es en la época cuando no hay lluvia. Sin embargo, importante tener en cuenta eso, de que nosotros no manejamos temporadas de reproducción, sino tenemos épocas de eficiencia de reproducción, obviamente porque el alimento abunda. ¿Que esto lo podemos manejar? Sí, claro. De hecho, hablamos de las técnicas de conservación de forraje, hablamos del impacto que tiene la conservación, y obviamente la reproducción es uno de los más, digamos que, vivenciales en este caso. La diferenciación sexual en los bovinos, pues esto, si vamos a la palabra eh, como tal, ocurre en las épocas tempranas de la formación de la cría, o sea, en la época in útero. Sin embargo, aquí hacemos referencia al proceso de pubertad y madurez sexual, tanto de machos y hembras. Esa es una etapa clave que nosotros debemos tener en cuenta, porque existe eh, un parámetro que se hablaba que para el bovino se necesitaba, para que él estuviera en época reproductiva, siempre hablábamos de la edad. Entonces, un animal es adulto o es disponible para reproducción a los 3 años. Y esto pues no es del todo, eh, es una verdad a medias, para decirlo, porque resulta que la edad pues sí es importante. Sin embargo, hay otro parámetro más, digamos que determinante, como es el peso. Un bovino, una hembra bovina, es apta para reproducción cuando tiene el 70% de su peso de adulto.
Y esto, pues obviamente es una estrategia que nosotros podemos manejar si tenemos en cuenta que en el levante es donde está el animal en la pubertad y podemos hacer el manejo de esa hembra de levante, pues en la medida en la que gane el 70% del peso en menor tiempo. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer llegar una hembra bovina en el menor tiempo posible al 70% de su peso de adulto, estamos teniendo un avance pues grande a la hora de la diferenciación sexual y por tanto el avance en la reproducción va a ser mucho mejor porque mis hembras van a entrar en otra parte que vamos a hablar acá, que es en el ciclo estral, van a entrar mucho más rápido y por tanto va a estar disponible para el servicio y se va a preñar mucho más rápido. La reproducción o la implicancia de la reproducción en la producción y sobre todo en la ganadería de doble propósito es que cuando las hembras se reproducen, cuando los machos se reproducen, es cuando empiezan a generar producción, en el sentido en la que una hembra cuando pare, pues nos está dando automáticamente la cría y está dando la carne y con su lactancia, pues nos está dando la leche. Entonces es importante y clave este aspecto. Ahora, este ciclo estral, visto fisiológicamente, tiene unas fases bien interesantes, que son las fases mediadas por hormonas, siendo la fase estrogénica compuesta por el proestro y el estro, ¿cierto? Y la fase progesterónica, que es una fase en la que están la progesterona como hormona mediatizadora del metaestro y el diestro. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, cómo funciona y cómo a nosotros como técnicos nos implica esto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con la reproducción? Eh, Obviamente debe haber el contacto sexual o debe haber la unión de hembra y macho para que pueda haber una reproducción. Existen varios tipos. Una de ellas, la que se hace directamente entre animales, existe la monta natural, que pues la podemos clasificar en dos tipos. La monta libre es cuando el toro está libremente con las hembras en el potrero y la monta pues en la medida en la que ingresa. Está la monta controlada, que pues aquí ya el hombre entra en un papel a cumplir un papel de tomar las hembras del hato, saber cuál está en celo y llevárselas al macho para que él la copule. Ello implica conocer las manifestaciones de este ciclo estral que está acá, del que les acabo de hablar. Hay un signo que es clave y determinante, que es a la hora del estro. El estro, el celo y el calor son las épocas, digamos, la que son el punto final o culmen o digamos lo que más vivencial del ciclo estral. Y esto lo digo porque es donde se ocurre la manifestación de los signos, siendo uno el más puntual, que es cuando a la hembra la montan y se quedan quietas. Entonces, cuando uno ya identifica bien el celo, que sabe que a la vaca, otra vaca la montó, que es un reflejo que ocurre entre ellas cuando hay alta carga hormonal, ellas liberan feromonas y esa actividad genera un cambio de comportamiento que se montan entre ellas. A la que la montan y se queda quieta es la que está en celo. Esa precisamente es la famosa monta controlada porque sencillamente lo que yo hago es apartar esa hembra y llevársela al macho para que la copule. Existe también otra técnica, que es la técnica de la inseminación artificial, que ya yo no voy a necesitar el macho, sencillamente lo que voy a tener es dosis de semen almacenadas en tanques con nitrógeno líquido y sencillamente pues cuando está la hembra en celo, lo que hago es descongelar esa dosis de semen y hago una inoculación eh, en una hembra periovulatoria, o sea, una hembra en celo, con el fin de que se preñe. Básicamente, ese material que yo tengo congelado, pues obviamente debe ser de toros élite, debe ser de toros de altísimo valor genético, que pues obviamente va a tener un impacto grande en mi ganadería. Esta tabla, digo yo la llamo diagrama del manejo eficiente de la reproducción bovina, diría yo, la reproducción del hato, perdón, diría yo
que es una, digamos que un compendio de todas las actividades y de todas las, de los puntos que nosotros como técnicos y como ganaderos frente a un hato bovino debemos tener. Esta gráfica nos muestra, y ahorita les voy a explicar paso a paso, vamos a entrar en materia con ella. Esta gráfica nos indica cómo manejar la reproducción eficientemente y cómo nosotros eficientemente podemos administrar y gestionar la reproducción del hato de manera de que podamos maximizar los recursos reproductivos de mi hato. Como les dije inicialmente, eh, la, la vida de la reproducción del animal, digamos que no, perdón, la reproducción o la producción comienza con un parto. Ya les dije que es importante tener en cuenta de que el parto es el momento culmen de todos los esfuerzos reproductivos y estos a su vez las consecuencias de la alimentación, del manejo, de la genética, de la salud, de la sanidad, ellos se van a expresar en el momento en que la hembra pare. Ya en el momento en el que ella pare, pues entra directamente en un proceso de lactancia. En nuestra ganadería doble propósito, pues vamos a aprovechar la leche que está produciendo en su glándula mamaria y vamos a ver la carne en un ternero que se está criando y levantando en este periodo. ¿Cuándo debe ocurrir el parto? Pues de manera inicial, cuando la hembra tenga el 70% de su peso de adulta, es recomendable hacerlo ahí antes que tenga menos peso. Muchas hembras son precoces, quiere decir que entran en celo antes de tener el peso ideal. Sin embargo, pues tampoco se recomienda esto porque resulta que la gestación presenta liberación de hormonas anabolizantes que se generan el cierre epifisiario. Las epífisis son las partes más distales del hueso. Y resulta que se cierran, no van a seguir creciendo más y entonces si nosotros preñamos una hembra antes del 70% de su peso de adulto, pues se nos va a quedar pequeña. Entonces, va a ser una hembra que pues va a tener un peso inferior y en nuestra ganadería doble propósito, al igual que en cualquier ganadería, en el momento de cuando la saquemos, recuerden que a nosotros nos pagan es kilo en báscula. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto de que lo ideal es preñar nuestros animales con el 70% de su peso de adulto y importante también lograr esto en el menor tiempo. Entonces, ocurre el parto, vamos a tener aquí algo pendiente que cada una de estas líneas que tenemos aquí verticales equivalen a 30 días. Como estamos hablando de eficiencia ganadera, pues entonces vamos a tocar este tema importante. Cada línea vertical equivale a 30 días. Entonces, después de que ocurre el parto, en la hembra deben haber unos cambios fisiológicos y anatómicos que van a ser la garantía de que eh, ocurra una recuperación de todo su aparato reproductivo para una nueva gestación. Esto pues sencillamente, este periodo de recuperación desde el parto hasta una nueva, hasta cuando ya los tejidos uterinos están recuperados, lo llamamos puerperio, igual que en los seres humanos. Entonces el puerperio es el periodo de recuperación anatómica e histológica del útero, que de manera ideal debe ser aproximadamente de 40 a 60 días. O sea, después de que la hembra pare, vienen a ocurrir de 40 a 60 días, ya debe estar anatómica e histológicamente recuperada los tejidos para una nueva gestación. Después de eso, de que ya está recuperada, pues empieza el proceso nuevamente de entore, que es cuando vamos la hembra, pues después de los 60 días o antes, si vemos que ya está recuperada, pues si somos capaces de que esta hembra
se geste, o sea, se preñe nuevamente, entonces pues vamos a hacer todos los esfuerzos. Bien sea por monta natural, que le vamos a tener el toro, bien sea por monta controlada, que vamos a revisar en cualquier momento entre el celo, así o con inseminación artificial, o con manipulación farmacológica haciendo sincronización, es decir, aplicando protocolos hormonales para inducir el celo en la hembra y la ovulación con el fin de preñarla de manera ideal durante los primeros 90 días. Y aquí viene un concepto que es, digamos que clave en la gestión de la reproducción del hato, que son los días abiertos. Los días abiertos, ¿qué son? Lo podríamos definir como el periodo en el cual en la hembra permanece vacía desde el momento del parto hasta que ocurre una nueva gestación. De manera ideal, esos días abiertos, o sea, ese periodo que la hembra permaneció vacía desde el momento que parió hasta una nueva gestación, de manera ideal debe ser de 90 días. Aquí vemos cada rayita. Cada rayita. Aquí lo tengo yo, esas rayitas rojas. Entonces, los días abiertos de manera ideal deben ser de 90 días. Quiere decir que mi vaca, ojo, porque ya después de que parió ya dejó de ser novilla y se convirtió en vaca. Mi vaca debo hacerla preñar los primeros 90 días. Ello implica que los esfuerzos y el manejo reproductivo de la hembra deba ser posparto. O sea, tan pronto la hembra parió, debo empezar a monitorearle todo su puerperio y toda su recuperación anatómica e histológica, así como la recuperación de la condición corporal. Recuerden que ella pues va a entrar en un periodo de lactancia, o sea, va a empezar a producir leche y por tanto su metabolismo se va a hacer un metabolismo mucho más acelerado, un metabolismo mucho más eficiente y que me va a exigir que la hembra pues cumpla con todos los requerimientos, va a exigir, perdón, un mayor número de requerimientos nutricionales que pues van a hacer que pierda condición corporal. Entonces yo también debo entender de que estos primeros 90 días debo pues tener como muy atento a la alimentación de la hembra, debe estar lo, digamos que técnicamente mejor posible en la medida de condición corporal, porque pues es donde la debo hacer preñar. Pasados esos 90 días ya ella se preñó, pero debo tener en cuenta de que aquí parió y ella siguió desde el primer momento en que parió, pues yo debo también saber de que ella empezó a dar leche. Estamos hablando con hembras doble propósito. Este periodo, desde que pare hasta que deja de dar leche, se llama lactancia. Si soy capaz de escribirlo aquí con... Creo que sí. La lactancia, pues es el periodo que, como su nombre lo dice, produce leche. Recuerden que lleva una cría aquí. En nuestra ganadería doble propósito, la hembra cría al ternero. O sea, no solamente nosotros vamos la hembra es responsable de durante este periodo de lactancia suministrarle leche a la cría. Ahora, esto existen infinidad de métodos. El más común es que en la mañana, ustedes saben que la hembra siente placer al tener al ternero al lado. Entonces en la mañana cuando se ordeña, pues se le arrima el ternero, se le saca la leche y pues, le dejan uno de los cuartos al ternero para que se tome esa lechecita. Y eso lo hacemos durante todo este periodo de lactancia que tiene una duración aproximadamente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 240 días. Recuerden que cada rayita son 30 días. Entonces, la lactancia debe tener una duración ideal de 240 días. Cuando finaliza la lactancia, pues viene este evento que nosotros llamamos destete.
¿Qué pasa con el destete? Pues el destete es ya cuando le quitamos la cría, eh, ya la cría no va a estar al lado de la hembra, ya debe estar formado un rumiante de 8 meses, entonces se va ya a consumir directamente forraje y dejamos descansar la glándula mamaria. Ahora, el destete ocurre en dos eventos que debemos estar muy atentos y debemos ser muy, no responsables, sino digamos que incisivos a la hora de hacer el destete, que tenemos dos aspectos a tratar, la hembra y la cría. Voy a hablar inicialmente de la cría. La cría, de manera ideal, debe destetarse entre 180 y 210 kilos. Normalmente la gente le dice a uno, no, pero es que es muy difícil. Yo lo máximo que he destetado cría son de 120 kilos. Ahora, ¿qué se debe esto? Se debe de que pues no le dieron el levante ideal, es decir, no le dieron la cantidad de leche suficiente para que la cría se levantara. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es importante destetar una cría, que la cría tenga ese peso que le estoy diciendo, entre 180 y 210. Eso lo que asegura es que el siguiente periodo de vida de la cría, que es que deja de ser cría de lactancia, o sea, deja de ser y pasa a ser hembra o macho de levante. Al destetar en ese peso, el periodo de levante se va a hacer mucho más corto, porque si es una hembra, eh, va a tener que ganar el peso desde que terminó la lactancia hasta que va a estar apta para la reproducción, que les dije que debería ser el 70% de su peso de adulto. Entonces, entre más pesado sea la cría a la hora del destete, pues obviamente el periodo de levante va a ser mucho más corto. Y recuerden pues que en el levante es donde la hembra pues no está produciendo, sencillamente se está formando y la intención es que pues se preñe lo más pronto posible. En ese sentido, entonces, ustedes me preguntarán, bueno, profe, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos nosotros gestionar la reproducción, la lactancia de manera tal de que la cría me pare con ese peso? Pues sencillamente, siendo un poquito observadores y analíticos de qué cantidad de leche le estamos dando y qué manejo le estamos dando. Mucha gente le dice a uno, profe, lo que pasa es que yo la leche que tengo se la vendo al señor de la planta de acopio, se lo vendo a Colanta, se lo vendo a Nestlé, se lo vendo a DPA, se lo vendo, bueno, le vendo al que me compra la leche y yo vivo es de eso. Bueno, hay que analizar un poquito cuánta leche le estamos dando. Lo ideal es dejarle uno de los cuartos traseros. Recuerden que la glándula mamaria, el 60% de la leche se produce en los cuartos traseros y el 40% en los cuartos delanteros. De manera ideal es dejarle el 30% del producido diario de la leche de la glándula mamaria al ternero. Esto se va a representar en más kilos. Ahora, tenemos que analizar que, pues obviamente, si un ternero que se destetaba de 120 kilos a destetarlo de 180, pues es un ternero que en ese lapso ganó más peso y por tanto es un ternero que tiene mayor valor. Importante tener en cuenta eso. Entonces, sencillamente, pues es una medida administrativa o una medida productiva de manejo que va a repercutir en las finanzas del hato. Entonces, ya con eso sabemos de que la cría debemos destetarla lo más pesada posible. Pero también, otro aspecto de los dos que le dije a la hora del destete es la hembra. Y por eso les pongo aquí este punto rojo. La hembra, recuerden que nosotros aquí, en estos primeros 90 días, la preñamos. Entonces, de manera ideal, la hembra que se desteta preñada. Se desteta aproximadamente con 150 días de gestación, de manera ideal. Pero, ojo, y debe convertirse en regla en nuestra ganadería doble propósito, y regla es que sí o sí se debe cumplir que el destete se debe hacer con hembras preñadas. Nosotros debemos convertir en regla y digamos que como en un código de producción en nuestro hato, destetar hembras preñadas.
Porque si destetamos una hembra vacía, en este caso, de manera ideal, destetarla de 150 días. Si destetamos una hembra vacía, pues los días abiertos van a ser mucho más amplios y por tanto la hembra se va a quedar un periodo que nosotros lo llamamos aquí, desde el día del destete, se llama periodo seco. Ahora, el periodo seco que ocurre, pues se llama seco porque la glándula no produce leche y nosotros lo hacemos con el fin de que pues la glándula descanse, la glándula mamaria descanse, para que sea capaz de producir el calostro de esta cría que yo les pongo aquí. O sea, que la preñamos aquí y que aquí ya debe estar identificada. Este periodo seco genera ese descanso y para que la glándula mamaria produzca el calostro que le va a garantizar la inmunidad primaria a esta cría, pues debe ocurrir aproximadamente en el periodo de 1, 2, 3 y 4 meses, es decir, 120 días más o menos. Debe ser el periodo seco ideal. Pero ¿qué pasaría si nosotros destetamos una hembra vacía y la vamos a preñar aquí aproximadamente en los 90 días post-destete? Pues obviamente toda la gestación, los 270 días de gestación se me van a ir para acá y por tanto los días abiertos van a ser mayores y la hembra primero va a tener mucho tiempo de no producción que me va a implicar una mayor inversión y por tanto me va a incrementar los costos de producción y lo que va a implicar de una manera como que pues más dura es que al incrementar los costos de producción pues voy a tener una menor ganancia en mi ganadería. Pues sencillamente porque pues voy a tener que invertir más por periodo eh, de gestación de mis hembras. Esto implica el monitoreo continuo y el monitoreo constante de la reproducción, entendiendo que después de el destete y ya este periodo seco y entendiendo que desteté una vaca preñada, pues pasado esto y la desteté de 150 días, pasado esto, finaliza con un parto. O sea, el periodo seco finaliza con un parto. Yo desteté de 150, esperé 4 meses y me parió la vaquita. Al parir otra vez, entonces generó otro evento que nosotros lo llamamos intervalo entre partos. El intervalo entre partos quiere decir el periodo que transcurre entre un parto y el inmediatamente siguiente, que de manera ideal debe ser de 360 días. Al entender yo que mis vacas son capaces de darme todos los años una cría, yo puedo maximizar mis recursos genéticos, mis recursos ganaderos, mis recursos nutricionales, mis recursos sanitarios, con el fin de que cada año yo pueda obtener en mi ganadería doble propósito una lactancia y puedo obtener también en mi ganadería doble propósito eh, un ternero que se va si es hembra, pues voy a tener hembras de reemplazo o hembras para venta, y si es un macho, voy a tener un macho bien sea de postar o de engordar para tener ahí para la venta. En ese sentido, entonces, observamos cómo puntualmente nosotros gestionamos la reproducción de mi finca, de mi hato, entendiendo de que, espera un momentico, eso, entendiendo de que puedo aprovechar todos los recursos productivos y manejar la ganadería de manera tal de que eficientemente aprovechar eh, toda la reproducción y eficientemente, obviamente también, disculpen la redundancia,
incrementar la productividad inmediata y por tanto los recursos. En este resumen, entonces, vemos que clave los días abiertos, unos días abiertos de 90 días, implicará un intervalo entre partos de 360 días. Días abiertos superiores a 90 días implica intervalo entre partos de más de 360 días. Ahora, visto desde una manera financiera, les he recordado siempre que la intención de tener ganadería es tener un negocio y visto de una manera administrativa, pues obviamente en este periodo la inversión es mucho más eficiente con 90 días de días abiertos que teniendo días abiertos superiores. Intervalo entre partos de 360 días, pues va a tener un índice de inversión menor a intervalos entre partos de más días. O sea, un ternero de manera ideal nacido en este esquema va a valer mucho menos que un ternero por encima de este rango. Y por tanto, pues si yo tengo que invertir más, pues voy a ganar menos. Y esa es, de alguna manera, digamos que la manera eficiente de gestionar la reproducción en mi hato. Bueno, ya con eso entonces cerramos esta charla del día de hoy. Eh, Nasli, no sé si tienes preguntas, tienes algún comentario, algo que aportar referente, tienes alguna duda, algo de que comentar referente a la charla técnica del día de hoy. Perfecto. Bueno, Nasli, entonces, pues ya, si es así, si está todo claro, vamos a dar cierre a esta conferencia del día de hoy. Un tema, yo a veces me extiendo mucho en esto porque me apasiona la ganadería, ¿no? No solamente es mi carrera profesional y el modo de vida que he tenido en mi familia, sino es que me apasiona esto, me gusta mucho y a veces como me encanta, hablo más de la cuenta. Entonces, eh, pues, sin embargo, me alegra de que todo ya ha quedado claro. Damos cierre a esta conferencia del día de hoy. Eh, y bueno, entramos en la recta final. Vamos a estar muy atentos y recuerden que cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier cosa, pues me pueden llamar, me pueden escribir y podemos estar solucionando. En ese sentido, entonces, muchas gracias por la participación, muchas gracias por su presencia en este curso y que Dios me lo bendiga. Estamos en contacto. Muchas gracias. Chao.